Si es imposible aceptar a Cristo, ¿quién entonces podrá ser salvo? Bienvenidos. La semana pasada les hice una pregunta muy fuerte. ¿Es posible aceptar a Cristo? Y yo creo que por medio de las Escrituras miramos la verdad. No, no es posible aceptar a Cristo. Y alguien me hizo esta pregunta. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Yo creo que un buen lugar para empezar para contestar esta pregunta es en la historia del joven rico. ¿Recuerdan la historia? Un joven se acerca a Cristo y le llama buen maestro y empieza a hablarle y decirle cómo ha guardado los mandamientos toda su vida. Y notamos que nuestro Señor no le dijo que no era la verdad, sino que le dijo, sígueme. Déjame leer parte de esta historia. En Mateo 19, versículo 21, nuestro Señor contesta al joven rico y le dice, si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Notamos algo en este versículo. Primero, el Señor no le dijo, acéptame, dijo, sígueme. Él no le preguntó si él quería aceptar su enseñanza. Le dijo, sígueme. Y esta palabra sígueme en el griego es la palabra akolotheo. Y esta palabra quiere decir caminar en el mismo camino o caminar tras de otro. Es ser discípulo. Pero había una cosa que le faltaba. La fe. Y recuerden en Efesios capítulo 2 versículos 8 a 10, miramos que la fe es un don de Dios. Dios da la fe para creer en el Señor. Y no olviden también que Cristo dijo en Juan 6:44 que nadie viene a Él si el Padre no lo está arrastrando. Y notamos otra cosa. Cristo no fue persiguiéndole. Cristo le dejó ir. No le dijo, por favor, acepta mis palabras. Por favor, acéptame como Señor y Salvador. Le dejó salir triste, porque si el Padre no está obrando en el joven rico, entonces Él no va a venir a Cristo. Y quién sabe si Él murió en su pecado o no. Solamente Dios conoce el corazón de este joven. Entonces, vamos a contestar la pregunta. ¿Quién entonces podrá ser salvo? Y deseo empezar en Ezequiel, capítulo 36, empezando en el versículo 24. No olviden, Ezequiel es un profeta que habla por Dios. Escucha lo que dice. Y yo os tomaré de las naciones, y os reuniré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Y rociaré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis decretos, y los pongáis por obra. Notan, en todo este pasaje es Dios que está diciendo que Él va a hacer la obra. No el hombre, es Dios que hace la obra en el hombre. Es Él que va a poner su espíritu, es Él que va a cambiar el corazón de un corazón de piedra a carne, es Él que nos va a hacer obedecer sus mandamientos y sus decretos, y es Él que nos va a levantar de los muertos. Tenemos que entender algo muy importante de las Escrituras, que Dios va a engendrar sus propios hijos. Vamos a ver algunos versículos empezando en Juan capítulo 3,
los versículos 3 al 7. No voy a leerlos, pero ustedes recuerdan la historia. Cristo está hablando a Nicodemo y le dice que uno tiene que nacer de nuevo. La palabra de nuevo en el griego es esta palabra, es anothen, y quiere decir de arriba o de lo alto. Uno tiene que nacer de lo alto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en versículo 31 yo creo que tenemos la respuesta. Juan 3, 31. Déjame leerlo. El que viene de arriba, la misma palabra, anoten, sobre todo, todos es. El que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo, sobre todos es. Cristo está diciendo, el que viene de arriba, de lo alto, la misma palabra. Y si Cristo viene de lo alto, obviamente está hablando de los cielos. Entonces uno tiene que nacer de nuevo de lo alto. Lo que nuestro Señor dijo a Nicodemo, Santiago lo repite en Santiago capítulo 1, versículo 17. Él dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, esta vida nueva que recibimos viene como dádiva de nuestro Dios, Padre de las luces. Y tenemos que reconocer que este nacimiento nuevo no es por nuestra propia voluntad. Pablo lo dice en Romanos 9:15. Dice que Dios va a tener misericordia del que quiere tener misericordia y clemencia del que quiere tener clemencia. Y también dice, así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces no se trata de nuestra voluntad. Además, Santiago 1:18. Él, hablando de Dios, de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Miramos que Dios engendra sus propios hijos. Este es la verdad. Si este no es suficiente, déjame leer más. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, quiero leer dos cosas, de 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Yo sé, algunos están diciendo, él dijo la palabra recibir, dijo que podemos recibir. Primero de Juan 1:12 lo dice, pero es otra palabra, es la palabra lambano. La palabra que miramos la semana pasada en Primero de Corintios 2:14 es la palabra decomai. Pero lambano quiere decir que recibimos algo que Dios nos ha dado. Es otra cosa. Dios nos da dádiva y don de nueva vida y lo recibimos porque ya somos de Él. Es un regalo que Él nos ha dado. Dice lo mismo en Efesios 2, 8 a 10. Pero más importante es el versículo 13. Dice que Dios engendró a nosotros. Notan lo que dice, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es una dádiva de Dios. Dios nos ha dado este nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque Dios nos amó primero. Este es lo que encontramos en 1 de Juan 4:19. Déjame leerlo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros no fuimos en busca de Dios. Él vino y nos aceptó porque desde antes de la fundación del mundo escribió nuestros nombres en el libro de la vida. Bueno, si esto no es suficiente, como dije la semana pasada, hay más. Déjame leer de Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y en Efesios 2:4,
Pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. Otra vez, no tiene nada que ver con nosotros. Otro versículo. Tito 3:4. Capítulo 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Otra vez es lo que miramos en Ezequiel, que Dios va a cambiar este corazón de piedra a un corazón de carne para poder obedecer sus mandamientos y sus decretos. Porque sin un corazón regenerado no vamos a hacer nada que agrada a Dios. 1 de Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Otra vez, por su misericordia nos hizo renacer. Estábamos muertos y Él nos levantó de los muertos por el poder de su Espíritu Santo. Déjame leer lo que este nuevo nacimiento debe de producir en el verdadero seguidor del Mesías. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque su simiente permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. 2 veces miramos que Juan nos está enseñando buena y sana doctrina, la verdad, que es Dios que nos engendró. No llegamos por nuestra propia voluntad. No podemos aceptar a Cristo. No nacemos de nuevo por medio de una oración sincero desde el corazón. Todo tiene que ver con Dios. Y produce en nosotros un hombre completo, un hombre maduro. Entonces, un hombre que va a seguir los mandamientos de Dios. Quiero contarles una historia, una que yo creo que ustedes ya la conocen, de Lázaro y sus hermanas Marta y María. ¿Recuerdan la historia? Lázaro muere de una enfermedad, sus hermanas mandan un siervo para avisarle al Señor de su muerte, y el Señor se detuvo unos días con sus discípulos antes de llegar a la tumba. Cuando llega a la tumba, manda a alguien a quitar la piedra. Marta responde y dice: pero Señor, ya debe de oler mal porque tiene 4 días ya en la tumba. Y el Señor dijo: Lázaro, sal de allí. Ahora pregúntense, ¿qué hizo Lázaro? ¿Aceptó la invitación del Señor? ¿Respondió por levantarse y caminar afuera de la tumba? ¿Qué hizo Lázaro? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estaba muerto, como todo hombre. Somos muertos. Es Dios que tiene que levantarnos de los muertos por medio de su Espíritu Santo. Quiero terminar con el resto de la historia de Mateo capítulo 19 y el joven rico. Déjame leer desde el versículo 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y otra vez os digo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Escucha cómo respondieron sus discípulos. Versículo 25. Al oír esto, sus discípulos se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién entonces podrá ser salvo? ¿Quién? Mas Jesús mirándoles les dijo:
Con los hombres esto es imposible, pero con Dios todo es posible. Bueno, ya hemos visto que no hay nada que podemos hacer para ser salvos. No depende de nosotros. No podemos hacernos hijos de Dios por hacer una oración sincera. Todo depende de Dios. Dios va a engendrar su propia familia, va a engendrar sus propios hijos. Bueno, como siempre, si Dios quiere, nos vemos pronto. Chao.